Vale, ya. Luego, ¿y por qué? Ah, iba a decir, ¿por qué cojones no me sale? Vale, ya está. Coger. Voy a dejar ahí por si acaso el otro, pero... Por si acaso voy a dejar el otro, vaya, pero... Veremos. Bueno, 3 horas tenemos por delante. ¿Qué os parece? Me parece correcto. ¡Mal! ¿Mal? ¿Cómo que mal? ¡Mal! Súper drástico ahí. A ver, voy a ver que esta mierda funcione. Puedes desquitarlo de Discord, que lo estoy viendo en el Opera. Ah, pues se lo quito. Dying Light Definitive Edition llega mañana en formato digital. Otra versión. Tum, turu, tum, tum. Vale. Veo que va bien. ¿Y esta Mira. música? ¿No Cyberpunk? ¿Qué? Among Us. Van a meter el baile ese de... El meme ese que te pasé. Ese Me has que... puesto unos cuantos memes. El, Especifica. el meme de la Among Us que se pone a bailar el uno y luego le empiezan a seguir todos con el mismo ritmo. No me jodas que... ¡Ay, no te lo puedo creer! ¿El baile del Stickman? No sé si es el del Steam, yo te estoy diciendo de la Among Us. Que es donde te lo he pasado. Ese que empieza a mover los brazos... ¿Sabes lo que te...? Dime SST. Mira WhatsApp. Ah, Un segundo, anuncios. vaya. Pero vamos, que si te acuerdas del meme ese que te pasé, que está el rojo o el negro como que lo mata a uno y se empieza a bailar para distraerlos, y viene otro y se pone a bailar, y viene otro y se pone a bailar, y uno que está de fondo también se pone a bailar. Mire WhatsApp. Sí, lo estoy viendo, créeme. Ah, SST. espere. Anuncio. El vídeo se reproducirá después del anuncio. Ah. Sí, es ese. Pues ese, aparte de que van a poner la mochila, van a poner una mochila con todos los bichitos esos, pues van a meter el baile ese también. Pues me lo voy a comprar el baile en cuanto salga. Sí. Joder, la versión de Minecraft 1.17, vamos por la 19 ahora, ¿vale? La 1.17, que es la parte 1 de las cuevas y acantilados, salió hace un año. Ya, ¿y qué? Que Es lo que tiene que pasar el tiempo, ¿sabes? Que parece que salió ayer. ¿Qué dices tú? Joder, ayer estábamos con lo de los acantilados y ahora de repente estamos con lo de la Wild Update. Yo ayer no sé ni lo que estaba haciendo. Que bueno, que de Wild Update tiene nada, pero bueno. Ah, es verdad, ayer fui a preguntar sobre el tatuaje. Y Estupendo. ya tengo fecha. Maravilloso. El día 23 de junio. ¿Y te soplan? Entre 270 y 300. Bueno. Me parece barato, la verdad. No me parece tan caro como pensaba. Lo va a pasar muy bien con el calor y encima una herida. Da igual, me va a poner el vendaje tocho. El que se cura en 10 días. No sé yo. ¿Qué empieza?
8, No, 6, 5, 4, 3, 2, 1. para nosotros ya empieza. Vale, pues os calláis y aparece algo. Mira, primer trailer. Pues lo voy a tener que mutear. A ver. Los subtítulos son en inglés. And yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games. Juegos de móviles. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom's Street Fighter hit arcades, and ever since, this legendary Japanese... ¿Es el mismo escenario que el del año pasado? Street Fighter 6 is coming in. Creo que es el mismo escenario. No lo vi. Right now, we're excited to officially confirm Creo que es el mismo escenario del año pasado. and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. Mira. World Premiere, chupito. Por cada World Premiere, chupito. Acabas, después de 3 horas, acabas rotísimo. Yo creo que vomitas antes. Sí. Pero vamos, un gameplay del Street Fighter. Como que no nos conocemos los 5 anteriores, ¿sabes? No, lo voy a tener que mutear. No es igual. Bueno. A ver. It's all about the demo. All right. Next, it's Creo que a ver si se escucha time for alto, creo que sí, brand pero... new game announcement here at Summer Game Fest. Check this out. Se filtra el audio. Sí. Ya está. Sergeant Leo Alvarez of the CM-Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Releases of One Piece. Iba a decir el Calisto, pero... No, esto no tiene pinta de Calisto. Pokémon 3. No, esto a lo mejor por las... Tiene pinta de Alien, pero... Tiene pinta de Alien. Un juego nuevo de Alien. A new kind of evil. And it found us first. Pero creo que va a ser asimétrico de ese rollo, que vas con 3 o 4 jugadores. This wasn't human. Mira.
No creo que sea como un ESCOM, ¿no? Bueno. Ah, te quedaste ahí por... puto. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, Bueno. I still see it. Now everyone's dead. Te vas a morir. It's to know. Cada vez los hacen más feos. Pues esto puede ser el Alien Fireteam 2. O algún DLC. Ahora es el Alien Isolation y me parto. Aliens. Dark Destiny. Pues bien. ¡Ay, Dios! No me lo puedo creer. Es como el juego este de Lasten, con la vista así, rollo... Como Diablo. Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Cuidado. Se viene. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the Dead Moon? Este sale el 2 de diciembre. Just like Por la tontería. if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance. Sí, pero la cosa es que lo de la conferencia esta de PlayStation, este trailer ya lo vimos, es el mismo. Anuncios nuevos. No, esto no es nuevo, esto ya lo hemos visto. Este es el que tenía que haber sido primero, y después el resto. I just love that last part. Pero bueno. Como que no te van a poner este trailer en la conferencia de Xbox. Otra vez. Es que literalmente no lo han llamado Dead Space 4 pues porque no pueden, si no. Mira, le arrancó media cara. Welcome to your new home. Jurassic Park. Pero ya te digo, porque el pavo este que hizo los Dead Space se salió de DICE y ha hecho este juego, pero vamos, que... Si hubiese seguido con los otros, Dead Space 4. Mira. First of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I gotta say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And you know, for a second, just give me a second. You know, No se calla, pongan ya el siguiente trailer. Tienen que alargarlo 3 horas. Like 16, 17 years now, and you've been an ambassador. Mira, este es el señor que creó el Dead Space 1, el 2 y el 3. Thank you. It's not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do. Gracias, lárguese ya. Show
this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out the nice ending we have, where we we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication. Cállese, señor, y ponga el gameplay. Madre mía. Thank you very much. Oh, well, Glenn, I got to say, again, what you guys are shipping No this se year cae, is No. a world-class, next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Glenn Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Claro, es que como la mitad de los juegos se van o para el año que viene o no llegan a diciembre, pues este va a vender bien. O lo justo, vaya, a los que le interesen los juegos de este estilo, pero... Es que es 100% el Death Space. Es que mira lo de los desmembramientos y todo. Joder, es que incluso la animación de la patada, es que es la misma. De frente. Aquí va, aquí va. Sí. Uy. Uy. Oh my God. That just happened. Hombre, es que las muertes están Mira, carne picada. bastante top. Bueno. Unas hamburguesas. Sí. And today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Ah, el Modern Warfare 2. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, una GM, una Game Master. With the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Alejandro. Ghost. Alejandro. A stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning.
Here is Modern Warfare 2. A ver. Últimamente son súper realistas los COD desde el Modern Warfare del 2019. Sí. ¡Ah, chúpamela! Cuidado. Rim clear. Coming out. Bueno, al menos se ve gameplay, que es importante. Cayó. ¡Hola! ¡Hola! Son bastante bestias los últimos COD. A mí esto los juegos así, de rollo sigilo, me parecen lo mejor del mundo. Me parecen lo puto mejor del mundo. We're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Mira, todos con cascos menos ese de la izquierda. Sí. Al aire libre. Por la inmersión está guay, rollo, hay que ir en sigilo y tal. Luego de repente te dan una misión de mata todo lo que ves por ahí. Tú y ya está, por... Eso habla en español. ¿Hay uno en el tejado? Ahí, mira. A la izquierda, sí, ahí arriba. Bueno, los del tejado ya no están. No. Han pasado mejor vida. ¡Oh, cómo mola! Montes el arma. Como en todos los Call of Duty casi. Se me ha acordado como en la película de los Simpsons, cuando aparece Moe que dice: hola Mitch, yo ahora soy el nuevo gobernante, y le salta Barney. Eso es mentira, y le trae un cóctel molotov y se la devuelve diciendo: es verdad, y le explota y dice: vale, alabado sea el nuevo gobernante. Molotov. Joder, fíjate, ¿eh? Fíjate si no pueden enseñar cosas del COD y enseñar una misión así. A ver lo que tienen que ir a salvar. Vacío. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got a problem. This was controls are somewhere on the ship. Es en plan, espera un segundo. Nos hemos equivocado de barco. Para adelante. Hombre, así con la tormenta y tal, mola un huevo.
Joder, incluso mira la humedad en la ropa, ¿eh? Sí. No está mal. Yay. Típico de un Call of Duty. Hay que ser animalico. Ah, Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Mira, para jugar al Fall Guys. ujú. Si te das, mueres. El primero que le dé un contenedor, eliminado. ¿Qué faltaba? Algo tiene que pasar. O va a explotar eso. Algo tiene que pasar. Ah, ¿te imaginas que aparece el de Roku porque ha hecho un juego y sale a patrocinarlo? ¿Te imaginas? La granada. A ese le ha quitado las ideas. Sí. Oh. Pues he visto que este juego va a salir en Play 4. No sé cómo Play 4 va a mover esto, ¿eh? Miedo me da. Vale. El trailer. Joder, que bien le han puesto, Claro, para que no te coman más cosas. Que bien lo han cortado y le han puesto el trailer. Hay una cosa que de los Call of Duty que me encanta, es en plan paga y te damos acceso a la beta abierta, ¿sabes? Ah, mira, ahí está la Game Master. We saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Está guay. La verdad que la saga Modern Warfare está muy guay. Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters. Porque siempre las camisas a cuadros así queda bien con los gorros. Porque queda bien. Ghost Riley and of course Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, this I got a shout out to IW. You know, tremendous. La gente queriendo un juego de Alien como el Alien Isolation, el último así de single player, y te sacan un juego de Alien multijugador. Ya verás la gente cómo se va a empezar a quejar otra vez. Awesome sound design, and of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you are seeing. In certain cases, you could be behind cover. Porque salió, bueno, en lo que habla me refiero. Porque salió el Fire Team ese, que es multijugador. Ahora sale este, ¿cómo se llama? Dark Destin. El Dark Destin, otro. ¿Cómo se llama? Otro multijugador. Verás tú la gente. A mí me da igual, pero Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2,
and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing Joder con el hablar. So we're going to sort of feed the entire community there. But Ah, mira, ya se puede all Warzone precomprar 28, el Callisto Protocol en and Steam. again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players El on the go. Callisto We're on Steam. Protocol. So it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There was a little bit. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high rise and other elements. But we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. Yeah. So all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise. So we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more summer gameplay still to go, and now it's time. Ah, mira, el Modern Warfare 2 tendrá una misión y un mapa ambientados en España. Pero bueno. I love this game when I was growing up, so I'm honored to Cuidado, share this very first look. World Premiere, chupito. Ah, bueno. Joder. Es un juego de hace 30 años, ¿no? Y lo van a remasterizar. Pues toda la gente que haya jugado este juego ahora mismo tiene que estar dando palmadas con las orejas. A mí no me suena, pero por lo menos por lo que están enseñando tiene buena pinta. Ah, el flashback. Hostia, este le tengo yo. ¿Puede salir para algo más? Joder. Faltaba inmóviles. Hay un... Coño, el flashback este no está en Uplay. ¿Me doy cuenta? Creo que está en Uplay. Creo, a lo mejor me estoy equivocando. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Esto es lo que tendrían que hacer, hablar para el final. Creo que tienen que anunciar algo también del Hellsing, ahora que lo pienso. ¿Esto es el ARC? Tiene pinta. Pero no lo sé. No, no es el ARC. Bueno, espérate, porque claro, el ARC 2 también está por ahí. No es el ARC. Es que como lo he visto así todo tal, me ha recordado al Ragnarok del ARC. ¿Qué coño es esto, loco? Tiene una pinta que te caga. Ah, este es el... Sí. ¿Cómo se llama? ¿Hellrising o algo así? Hay un juego de este estilo. Cállese, ahora se verá. No me callo, hay que comentarlo. La movilidad me encanta. Es de Doom. Sí. La movilidad es igual. El doble salto, lo de... los tiros, el puñetazo según uno está cerca. Sí, o sea, 100%. Ah, Doom... Un nuevo Doom. No, esto no es un nuevo Doom. ¿O sí? A lo mejor es de la saga de Doom o algo así. A no ser que hayan cambiado los demonios ahora por... ¿Demonios gente? Yo creo que es el... Joder, pues tiene rollo Doom, Sí, yo creo que es el Hellrising o algo así, creo que sea. Rollo Doom. Si fuese Doom, se notaría por la música. Sí. También. No, a lo mejor... hombre, a ver, tiene rollo Doom. Witchfire. Witchfire. Coño, pues mola un huevo el juego. Pues...
Ah, y encima Pero, sale en como digo, Epic. está inspiradísimo en el Doom. Sí. Mira. Pues hay En la un, Epic Games Store. hay un juego muy parecido así, rollo en primera persona, que se llama Hell... Algo así se llama. Luego lo busco. Starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Mira, un nuevo juego. Bueno, Ah. Taylor Medlog 29. Vale, el diff. Eso me suena. I can't believe what I saw. me han dado un drop. Bien. Everything okay in there? Por Solís. Por intentar sacar alguna deducción, no sé absolutamente qué. Ah, bueno. Porque se parece a la música del Sao. Por Solís. Oh, el Troy Baker. El Troy Baker es el que hace de Joel en The Last of Us. Mírale. Y el que hace de Sam en el Uncharted 4. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game Curioso. together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a yeah. Oh, man. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. Yeah, It's man. so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while. And I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple. Porque habla así. I gotta ask. I think a lot of people will see Porque this puede. thing and they'll probably wonder. Yo creo que es su voz de Team, juego. right? You know, independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious. No sé yo. How did you guys get attached? No to me fío. the background? I will say that Estas moscas. 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out, James Tinsdale, with this brand new Joder studio, con said, el hablar, "You, la madre que tiene. consider being a part of this game," and he walked me through a very brief. Podéis hablar al final cuando ya han presentado todos los juegos, At the por very Dios. beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture and everything. Ah, right? yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best in the business. And me. I get the privilege Who's the of other getting to see this guy and watch him in action. Ah, bueno, el pavo este también sale en el Death Stranding. Es verdad que no me he acordado. That this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to Yeah, I guess I've seen some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, Utiliza what do in this? el Unreal Engine Words are 5. always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this.
And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with Así es the como se story of this alarga una fight." conferencia. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovered program. It was 12 steps. Madre mía. And he walked us through this incredible Me voy a ir a Twitter a ver si hay gente quejándose. tuning him out, and I was like, "Hey man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things. I can't do this." And he grabbed me by my shoulders and he says, "Oh, you can, you will, and it's going to be glorious." And we did. And we It's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, We're big, excited big about it, stunts. Yeah, I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Venga, toma. What the fuck? Mira, ¿Qué mierda? en Walker, la expansión de la luna. En Walker 2. Sí. No creo que sea el Atomic Heart, ¿no? Uf, ahora estoy hasta dudando, ¿eh? Cuidado con Bastion. Joder, esto se ve muy rollo Alien, ¿eh? El niño de los aliens eres tú. Es que se ve muy Alien esto. Vaya. Mira, el Five Nights at Freddy's. ¿Routine? ¿Ves? Rutina. Qué cosa más rara. O sea, tiene buena pinta, pero... Ya, la llevaba otra vez media hora hablando. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, bueno. Welcome to Summer Game Fest. Bueno. How are you? Bueno. Mira eso. Cómo no, entrenando, el cabrón como siempre. No sale del gimnasio, vive en el gimnasio. Que se va a reventar algún día. Él no vive en el gimnasio vive con él. La madre que le parió, no sale de... Cualquier cosa que hace este pavo en Twitter, en TikTok, en Instagram, está en el gimnasio, no sale de ahí. Te digo, te mete una hostia, te deja atrofiado para toda tu vida ya. No. Porque es buena gente. Es buena gente. ¡La Roca! Pero no la pronuncia como el puto culo. ¿No podría haber pronunciado Prego? A ver, ¿qué quiere? Suficiente que lo ha dicho. No. Mire, si solamente la cosa esa que tiene entre la cabeza y el hombro, solamente con eso te da, ¿sabes? Está mamadísimo este señor. Yo me imaginé un entrenamiento normal, 5 días, 2 horas. Este entrenar los 7 días, las 24 horas. Porque no te parezca descabellado. ¡Ah, es verdad! ¡Claro! Este pavo... No me acordaba yo de la película de Black Adam. Este pavo, literalmente, entre la comida que come para mantener ese cuerpo y el ejercicio que tenga que hacer... Entre la comida que come. Uy.
Yo creo que está más calvo que antes, ¿no? Un poco. El comentario me ha matado. Respire. Respire. Me ha matado el comentario. Yo creo que está más calvo que antes. Hostia. Es que son comentarios que no te puto esperas. De este señor no. ¿Van a poner tráiler de Black Adam? Ah, pues sí. El tráiler. What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. Sí. Now I kneel before no one. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. Va a estar guay esta película. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He caught a rocket. ¡Hola! Yo he visto en el Instagram de este señor que tuvieron que quitarle al traje la musculatura que tenía porque el pavo ya está cuadrado. ¿Qué cómo vas a poner un armario empotrado más armario empotrado? No se puede. Sí, sí, en las fotos estas que va subiendo de vez en cuando pone que tuvieron que quitarle la musculatura al traje porque él ya de por sí está súper musculado el pavo este, ¿sabes? Tienes 1,97 m de tío. O 1,90 m, no sé. Eso no es ¿De cuál es? Todo el 1,90 m es musculatura. Sí. Hasta las cejas. No tiene huesos, tiene músculo solo. No sé, pero cuando vi el comentario me hizo muchísimas gracias. Entendía perfectamente, el pavo está cuadrado. ¿Para qué necesita musculatura en el traje artificial? Para nada. No, ese hombre no está cuadrado, perdona. Ese es un armario de 8×8. Ese juega en otras ligas completamente. Ese está por encima del mejor. Mira. Morgana. Morgana del LOL. Antes de que acabe la conferencia se muere. No ha salido nada interesante todavía, ¿no? No puede ser, Morgana. Slayer. Mira, precompra. Y juega 48 horas. Gorda Slayer. Es que Slayer de Gorda. yo he probado el Outrider y... pues, ¿qué quieres que te diga? Tampoco es para tanto. Bueno. El Xenoblade. Pokémon. Mira, el Pulpo 3. El Platoon 3. El Sumbreak. El Cabeza Cup. Cabeza taza. Mira. Mira el Xenoblade. Mira el Xenoblade. El único que me interesa es ¿No el sabes monstruo. Pokémon? Qué raro me parece. No. A nadie le interesa el Pokémon. Que no salga el Pokémon. ¿Cómo eran los nuevos Pokémon? Violeta y... Bueno. Biopollas. ¿Y qué es? Biopollas. Ah, bueno, es verdad que el día 21 salía... Mentira no es, porque el Pokémon... Sí. Cierto es. Cierto es. Es verdad que el día 21 de junio sale este gratis. A ver, cuidado con el Full Guis. Va a salir gratuito después de 3 o 4 años. Que tengo 4 años, no tiene un año. O en los años que tenga. Pero que ahora es cuando de repente dices, la gente que ha pagado por este juego... Coño, ¿y qué hace ese hombre ahí? Porque este le pusieron gratis en lo del PlayStation Plus. Y luego a partir de ahí, si lo querías, te tocaba comprar 30 euros o algo así. Y ahora sale gratis.
tampoco me sorprende, pero bueno. La música de fondo me gusta. Hombre, el hecho de que salga free to play, pues más niños que lo van a jugar. Si son uno, ¿sabes? Empiezan o más otra vez. gente, o más gente mayor que niños. No. Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Es Switch, como el Xbox, Roblox, PC. que era un juego se supone que para niños y ahora Sí. lo juegan más adultos que niños. A ver, que el Fall Guys es divertido. Yo, Sí, lo que te pica. yo seguramente me lo descargué en PC, pero... Y lo que te puto picas por la gente asquerosa que te pone la zancadilla. Ya. Cross Gear Studio. ¿Los Hayan? No me suena. A mí sí. Ah, bueno, espérate. A ver, teléfono, quédate a un lado. Iba a decir Returnal, casi. Destiny 3. Molaría que fuese un Destiny. No. Hostia, este se parece a... Ay, no me sale el nombre ahora. A mí por la estética se me viene a la cabeza Record, pero Record es del 2013. O sea, sería absurdo hacer una secuela después de tantos años. ¿Y por qué? Porque el juego cierra muy bien. O sea, sería con otra historia, vaya, pero... Pero si les falta dinero ahora es lo que hay. Claro. Sí. Señor, aparte de ser ahí... Ah, bueno. No pesa nada el escudo. Así de bueno tiene que ser. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Dios, ¿a dónde vas? El Balrog. Ahora es cuando te pone que es un juego para móviles. Me descojones. Pues no por culo. Pero bueno. Anthem 2. El Diablo. Lo dudo. No, ya la han cagado bastante con el Diablo actual. Como sea el Diablo del Para que saquen otro. ¿Qué va? El Diablo del teléfono. Oye, quién sabe, a lo mejor es así el tráiler del No Diablo. nada, pero se ve súper pocho, o sea. Pues como se el juego del Diablo del teléfono. Es el juego de Diva en solitario. En la boca o en el pecho. A tomar por culo. Ahora sale Diva. El juego se va a llamar Diva, el videojuego. A ver cuál es. El Titanfall. ¿Stormgate? Stormgate, pues ese. 2023. Para la beta, ¿sabes? Ya no saben hacer las cosas como antes. Pues hablo. Bien. Hablo de que he listo. Incluso si te das cuenta, la tipografía y el título, ¿sabes a cuál me recuerda? Al StarCraft. Sí. ¿A que sí? Igual de las cartas. No, más al StarCraft. Nfortec. Ya no friegas como antes. No, la verdad que he cambiado. Tú antes fregabas. Ahora sigo fregando. Sigo fregando. Pero me pagan. Respire. Madre mía, se va a morir. Un puto catarro de mierda. A ver si se pasa ya pronto. Ahora sigo fregando, pero me pagan. Where do you want to push the RTS genre? It's something we've all Algo es for algo. decades, but opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine. But Juanjo. any sense of what you want to do for the ¿Te he hecho game? con un Real Engine? ¿Qué tal le va el de gordo el pie? Mal. ¿Mal? Ahí lo sigo teniendo. Ya, sí, es lo que tiene.
Que yo creo que irse no se va a ir. Ya lo vas a tener de por vida. Me imagino. Ya están poniendo memes del The Rock. De repente pone. Sale la foto del presentador y dice: bueno, ahora vamos a contactar con The Rock. Y sale el pavo ahí. The Rock en el gimnasio. La pilló ahí. Pues como siempre le pillas a ese hombre. No hay otro sitio donde le pilles. En el gimnasio. Cagando en el gimnasio. Comiendo en el gimnasio. Sí. Y duerme en el gimnasio. Follando donde las pesas. Mira. Uy, qué buena pinta tiene. Pero está hecho con un Real Engine. Está hecho con un Real Engine 5. Se ve un poco. Para ser un Real Engine 5. ¿Y por qué? Se ve muy pocho. Sí. Los efectos especiales son muy pobres. Ya, pero bueno, cada uno hace los efectos que quiere. O sea que. Claro, pero para tener la calidad gráfica que tienen los efectos especiales se quedan muy atrás. Que yo entiendo que puedes hacer este juego con un Real Engine 5 que no tiene nada que ver el motor, pero. No sé. Mira, y después tienes esto. O este me recuerda al Submerged. Ahora ese Submerged 3. Rogue. O yo tengo que jugar el DLC este del Submerged. Submerged. No. Ese cuando salga, al final. Hombre, a ver, esto mola. Uy, la canción como me gusta. ¿Va a ser multiplayer o cooperativo a 4? High water. El alta agua. Agua para arriba. What a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including replaced from sad. Lo más tocho, si van a presentarlo, van a dejar para el final. Hombre, te lo claro. God of War. Lo dudo, pero molaría Bloodborne en PC. O 60 FPS en la Play 5, me da igual. Bueno, no tienes tu cenina. Sí. Our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population un juego chorra. up or down. Ya vamos a ver de qué trata. Porque el Marvel Spider-Man 2 lo habían puesto para 2023 o 2024. Espera, vamos a ver el juego este chorro. Porque el Spider-Man, si lo ponen en 2024, hasta el 2023 no vemos nada. Where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city. Ahora empieza a sonar la música del Overwatch. Arcadia. A 43 square mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury. Mira, si visualmente me haces esto y ahora me dices es tipo los Sims, me vale. 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. Pues tiene toda la pinta, Arcadia. Qué rollo, Sims. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Oh no. Un GTA. Listen to me. We Yay. can't allow Trevor Hills to escape under any Va a ser un juego de Trevor, can you hear me? plataformeo. And don't make a sound. En scroll lateral. ¿Y ese? Don't worry. I'm going to get you out of there.
Tiene buena pinta. No te ponen ni fecha. Bastante, además. Si es así, rollo en scroll lateral y tal. Sí. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's trouble Dios, in cómo mola, paradise. ¿no? El fondo que tiene. You don't want to get bitten. Yo creo que eso para mi habitación. Years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. ¿Una secuela? Bueno. Coffee Stain. Esto ya sé cuáles son. No. Mira, mira ese No, ¿no? movimiento. ¿Soy yo o esto es una copia del tráiler del Death Island 2? Esto tiene que ser lo de los zombies, ¿no? Sí, pero... ¡Ay, No, Dios, pero el de la cabra! Ay, Dios, el gol se mueve. Pero que esto es una copia del... del tráiler del Death Island 2. Pero muy grande, además. Bueno, es que el juego de la cabra se cachondea de todo. Es que le da igual. ¡Hola! Pero bueno. Mira el efecto especial de Star Wars. Vaya. O sea, que esto va a ser el What Simulator 2. En un Real Engine 5, seguro. ¿What? El 3. ¿Y el 2? El 2, pues por los cojones se lo pasa. ¿What? ¿Y el... ¿Qué hacemos con el 2? No, no hay 2. Pero jefe, que no hay 2. Dame la suerte, al 3. O sea, sé que por ejemplo el What Simulator tiene un montón de DLC, pero... mira, se muere. Joder. Pero el What Simulator 2 nunca lo he visto. ¿Cómo que? Este juego es la hostia. Sí. Hombre, si te pones a pensar es gracioso. Han pasado del 1 al 3 y el 2 a... El 2, pues es da mala suerte. O se la ha comido la cabra. Es como la película de Jackass de... Oye, la serpiente muerde. ¡Ah! Pues lo mismo. Y el What Simulator 2... ¡Ah! No lo sé. El bestia. Iba a decir, ¿la música que está sonando de fondo es del Doom? Del Doom. Y es un poco grande. Viper. ¿Y esa cosa verde? Que claro, aquí van a meter y mezclar todos, no sé quién es quién. Ese sí, ese es Venom, pero... ¿Y este del fuego verde? ¿Encantadora? No, no. ¿Quién coño es esta? Sí, encantadora. Ah, no, esta es la del WoW. Es... Joder, a mí me suena Lily, la del diablo, pero no sé. O la del diablo, sí. Mira. Spiderman. Uy. Y... ¿Esa es Mónica? No lo sé, pero la música de fondo mola un huevo. No sé, es que aquí van a meter a todos, no sé quiénes son cada uno. Ah, bueno, mira, vienen los cazafantasmas. El Doom. ¡Adiós! Bueno. Es como que va a juntar un montón. Mira. Bueno. Mira, Doctor Strange. Mira, Doctor Extranjero. La skin de defensa. Ya empezamos con DLCs raros. Como mola el traje, tío. ¿Y ese corte? Así en plan...
¿Radical? Pues así. Now we're moving on to the Ah, mira, world of el Cuphead, the tazacabeza. delicious last course, and Ok. only a couple weeks away Hombre, cabeza. playing the está guay porque como que va a mezclar un montón de personajes. Eso está guay. Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. Curioso. First of all, Maya, it's really coming. It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Wow, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. Maya I've been Moldenhauer. to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, Tiene gameplay pinta esta design. señora de que te agarra y Of course, our new te playable character is rompe Chalice. I'm 3 very huesos. proud of her. Chalice is fun to play as, and Yo me agarré la- this is a DLC. It feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. ¿Qué has dicho? ¿Cómo, Juanjo? Lots of challenges. ¿Qué? Well, I know you brought. I know you want. ¿Qué te You falta don't qué? necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something. for people. A little Que no me lo has something, escuchado yeah. peor It's, todavía. brand new gameplay footage of one of our new bosses. That takes place in Respire. Icy Arena. Rubén. Features some of my personal favorite. Yo intento respirar. La garganta no me Pero no lo deja. hace bien. All right, let's check it out. Tiene que Cuphead, coger aire y luego delicious soltarlo. last course. Next smile. Tengo que hacer una de... No, no es un World Premier. No mientas. A mí siempre lo que me ha gustado del Cuphead son el cambio tan radical que pegan los bosses. Hay uno aquí que ha puesto, dice, ¿en qué momento ha salido el Walk Simulator 2? Y es que es verdad. Mira, mira. Es que los cambios radicales de los bosses, que me encanta. Y como no jodido el Cuphead. Ya, el que juega sabe jugar, Oh, tiene los trucos puestos. Tiene los trucos puestos. Yo creo que en el Cuphead ni con trucos ganas. El Cuphead. Mira eso. Es que mira eso. El Cuphead es bastante ¿Cómo complicado. cambian los bosses? Es súper jodido el Cuphead, Joder, que sea jodido. Tomorrow we will show you an exclusive look at season 2 of the Es peor que un Cuphead dolor de Show, muelas. when I co-host Netflix's Geek Tweet. Ahora ya entiendo la referencia del dolor de muelas. Game announcements. Mm. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest Yo all creo que por weekend long. ataque y Coming up viento. next is the Day of the Devs Indie Showcase with I Am 8-Bit and Double Fine, then HP. Devolver's Marketing Countdown to Marketing. ¿Que ya no van a anunciar más o qué? There is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. No Eastern. creo, todavía Ha quedan. pasado solo una hora nada más. Me voy a cenar. Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Están diciendo un poco lo que va a haber. No, pero espérese, que se lo pierde. Now we have some Me da igual. exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Pues eso, que me voy a cenar. Vale. Sí. Aprovecho. Pero bueno. Pero bueno. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Pero bueno. Got 10 days here. You day, you mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Se me viene a la cabeza así por el rollo Persona. Yo lo sé, yo lo quiero jugar. No sé cuándo saldrá, pero lo quiero jugar ya. En 2028. El 16 de junio. Me parece correcto. ¿Para qué plataforma? Vaya por Dios. Ya no puede.
We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express. Midnight Fight Express. Take a look. Es que sacan juegos que en su casa lo saben. Hostia, me suena de que... música? Me suena este de haberle visto en otro, pero no estoy seguro, ¿eh? O sea, en otro evento me refiero. Ah, bueno. ¿Y esta música? Tiene pito de Star Wars. O sea, es un juego de acción, vaya. Con la vista así, el rollo isométrica. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. El 23 de agosto. No está mal. Venga, joder, para todo. Para todas las plataformas. To announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of Otra expansión del Warframe. Joining me now is Venga. Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got it just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on ¿Cuál es la última Twitch expansión del for the 30 Warframe? minutes, this show is gonna get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it. Protea. So it's very exciting. Ah, sí, ves el S te dan el personaje este. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly. Pues antes me ha llegado un drop del Warframe. No sé si habrá sido esto, tampoco me interesa, pero... You have TennoCon A lo coming mejor up ayer, in pero- July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you In tell us? July. Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually. Senior just Community launched Manager. digital item Hija de store, so you can puta. get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. Señora, ¿cuántos años tiene usted, Señor. 23. We have our Tenno Live 23. TennoCon. 23. Big reveal. ¿Ha dicho que tiene 23? No, no lo sé. Use a little bit of a Ah. gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can Pero suspect tampoco me what it might sorprendería. be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. Señor Community Manager, compañero. Qué Can I locura. say it? Yes, I think you can. Okay, you're gonna get your first look at the Deviri paradox. It's Finally, I know, it's been a couple of years, but Deviri paradox. ¿Ha is dicho something that Divide Tenno o Live is all about, and I'm so Paradise? happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. Pues ala. Otra expansión. Pero creo que las expansiones del Warframe son gratis. No tengo ni idea. New choices await us now. Ahora ¿Y mismo este tú. juego? Se supone que esto es el Warframe. ¿El Warframe con monturas? Por eso he dicho que ahora monturas. Porque yo recuerdo ir corriendo a todos los putos sitios con todos los personajes. Pues sí, es el Warframe. Ya sé, Porque es el Warframe. las espadas son míticas de ese juego. Ah, de Dubiri Parados. Bueno, no iba mal encaminado. Titanio. Prime. ¿Cómo mola el personaje? Crescent. Knight. Bundle. Presento Night of Bundle. De Strangerhood. Curioso. Next, it's time Bueno. for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open world Ah, space RPG bueno. space today from Genshin Impact ¿Va a sacar otro to juego el Memorial Honkai? across
mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic ¿Va a sacar otro juego? Pues otro. Como me mole, ya me lo estoy descargando en el teléfono. ¿Coño verse? ¿Esos no son los del Genshin? Los del Genshin. Y los del Honkai Impact 3D. Si es un juego de móvil, no lo sé. Me lo voy a descargar como un dios, como sea un juego de móvil. Y seguramente va a ser un juego de móvil. Bueno, no es un juego de móvil y me voy a estar riendo bastante fuerte. Cuando sea un juego de móvil, la gente se lo va a pillar como Dios, la verdad. Uy, qué buena pinta tiene. Uy, qué buena pinta tiene. AMD vas. Si esto lo tiene que mover un teléfono, yo estoy dudando, ¿eh? Yo tengo 8 GB de RAM en mi teléfono, te lo recuerdo. Y puedo ampliar las 12 GB si quiero. Así que no dudes tanto. Y como... Por favor, que sea para los teléfonos. ¿Teléfonos? Ay, Dios, cómo mola. Coming soon, pero no pone nada. No pone... Hombre, no. No pone nada. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. Zenless Zone Zero? Urban action game. I have to say, I'm blown ¿Otro? away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Curioso. Mira, el Genshin. Otro para... La gentuza esta. O sea, están con el Genshin. Están con el Genshin haciendo la actualización esta, la 3.0. Están haciendo este que están enseñando, el que han enseñado antes. Que está, joder, el joyo mes está a tope. ¿Qué es esto que me está llamando tanto la atención? Estéticamente parece el Scarlet Nexus. Bueno. 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 Vale, mola demasiado. Digo, el tío de las patadas. Si sale en PC lo jugaré. Sí o no. A ver. Z. Ni ponen fecha, los desgraciados. Ah, bueno. ¿Para qué? Arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development. Tortugas. The team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. El juego de las tortugas. Ay, eso, así. Uf. Como en los originales. Ay. Se notan los gráficos que había antes, coño. Mira cómo mola eso. Puto juego retro, que divertido es eso. ¿Y ahora tiene pinta de ser multijugador? No lo sé. Mira, 6 player mode. Míralo.
Escúchame, pues mola, No, a mí no me llama. Ya, lo sé. Lo sé que a ti no te llama. O a usted no le va a los juegos retro. Una cosa es que no me guste y otra cosa es que no me vaya. Oh, el 16 de junio. Ah, ¿sale ya? Sí. ¿Y esto? Pues no lo sé. Andy va loca con el lanzamisiles. Cuidado con el Jagger, ¿no? No sé qué es esto. Super People, ponía. Sí. Ahora te imaginas que se llama así el juego de verdad, Super People. No, esa es la compañía. Andy, pero bueno. Están guapas las transiciones. A ver, es un Battle Royale. No lo dudes. En Fortnite 2. ¿Te imaginas? ¿Ah? Nada. No ha dado tiempo ni a terminar a ese, ya está a otro, ¿sabes? Coño, el Human Kit. Este mola. Este mola. Coño, Latinoamérica. El objetivo es escapar de allí. La Nazca. La Inca, hostias. Los cubanos. Este le puedo jugar yo en Game Pass. Si quieres. Mira todos los juegos, mira para todas las plataformas que hay. Pues claro. Pero espera. Aún hay más. ¿Histórico? History, vaya. ¿En consola? Mira, y el futuro. Espera, ¿el Human King para consolas? Pues bueno. Pues no va a vender nada. Por lo que mola este juego. Y las horas que te puedes echar jugando. Curioso. Sega. Ha faltado ahí el ese. Humankind. One piece No es Humankind, es Humankind. Ay, Dios mío. Is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. Curioso. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. Que por lo menos la han dejado japonés. Y si lo hubiesen puesto en inglés, se hubiese tenido que joder. Pues se hubiesen echado al cuello. Como no hay gente de One Piece. Imagínate que se hubiese liado si sacan un trailer en inglés. Y para abajo. Eso no es un barco. Y vas, animal. Es una avioneta. Chopper. Justo. Esta es la bestia. La Rod. Oro.
Con el de las patadas. Y aquí viene el zumbado. Claro. Filled with new encounters and hidden mysteries. Pues otro juego de One Piece. No, otro juego no. In an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. ここはあなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。2022. Ah. 2022. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got Hmm. your first listen to the English voice cast with this quick new look. Ringo. Gravity Rush 3. Será gracioso. Take my hand. You get one more chance to make things right. So that's our mission then. Bueno, ya tiene buena pinta. Soul Hacker 2. ¿Y el 1? como algo a Simulator, ¿sabes? Can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off. Oh, Dios. Mira, And spams. it will be the Mega Sale without the free games vault, featuring Maneater. Mira el Escúchame, manito. 75% de descuento en juegos, ojo, Tune into the Epic Game Store Manita. for our summer Manita. showcase on June 10th. Ese me lo pasé, yo tengo el platino de ese juego. Del manito. New announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Es muy fácil conseguir el platino del manite. El Ark. Todos estos juegos en un único lugar. ¿Esto qué es? ¿Game Pass? ¿Televisión? ¿Que van a sacar la aplicación de Xbox en televisión? ¿What? Vaya, eso no me lo esperaba. Oye, está la... ¿Y cómo vas a jugar? ¿Con el mando de la tele o rollo conectas por Bluetooth un mando? Con un mando melón, claro. No lo sabes. Hostia, pues esto lo quiero probar yo. Madre mía. Conecto la cuenta. Ah, mira, el mando. Sí, me imagino que entras a la aplicación, pones un mando y te lo detectará. Ah, Enchufas un mando a la televisión y ya está. Supongo. Oye, pues eso está... Ay, Dios, con los juegos retros. Pues eso está guay, porque creo que para el año que viene, cuando se me acabe el Plus, me voy a pillar un año de Game Pass. Ay, Dios, ay, Dios. Pero el arcade este no estaba ya. Que yo jugué. Ay, madre. Juraría que el arcade este ya estaba. O parecido. ¡Golazo! ¡Hola! En serio. Nintendo ya no sabe qué hacer. Chaos reigns supreme. So prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League. Only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Bien. No voy a decir que no. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Bueno. You know how in some games with the music The really good, Outsider, you compel pone to ahí. move and shoot to the beat? But what if you had to? Vaya, pues eso de la aplicación de Xbox en la tele no me lo esperaba.
Interesante. O sea, que si puedes jugar en la nube, como en el PlayStation Now. Que tú el PlayStation Now, en vez de descargarte el juego, lo puedes jugar en streaming. Te va a ir como el culo, como no tengas conexión por cable o lo que sea. Tío, en la estadía. Por ejemplo. Ah, bueno. ¿Este puede ser el juego que estaba yo diciendo? ¿El Hell Rising o algo así? Es que se parece un huevo. ¿La música de fondo qué? Sí. Es que el juego este que digo yo es muy parecido así, rollo así de salvaje, como si fuese un Doom. Pero es que no sé si es este, tendría que mirarlo. Pero bueno. Pero vamos, que todos estos juegos mecánicamente es Doom, ¿eh? Pero bueno. Gente, pues eso. Lamb of God. Ay, Dios mío. System of Down. Cada vez que... No sé si es una habilidad, pero cada vez que saltas se ve por las esquinas de arriba como si tuvieses alitas. Mira, ¿lo ves? Sí. No sé si es una habilidad o que tu personaje tiene alitas. O que tu personaje tenga nada. Puede ser. Pero esto es una locura, ¿eh? Ah, mira, Hellsinger. Yo me estaba yendo por Hell Rising. Hellsinger. Este es el que estaba diciendo yo. Que era muy parecido. Funcom. Hellsinger. Vale, que este es el que estaba diciendo yo. Oh, van a lanzar una beta gratuita. Este sale mañana. El de Quarry. Eso es un modo Minecraft. Es el de los creadores del Until Dawn. Creo que si no me equivoco, el Medal of Honor y todos estos. Ajá. El Medal of Honor, el Man of Medan. 2K. Ah, bueno, claro, de Quarry. Sí. Supermassive. Que está el Man of Medan, el Little Hope, el House of Ashes y el nuevo que están haciendo, que es el de Devil in Me. Pues este sale mañana. Hostia, ¿este pavo no te suena de algo? No. Porque la mitad de los actores que ponen aquí siempre suele... Ese me suena. Siempre suele ser de películas o algo. Qué ganas de que llegue mañana. ¿Por? Para jugarle. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. Coño, la de Insidious. Creo que es la única que he reconocido. ¿Ese no era el de vacaciones? ¿El de la película de vacaciones? ¿El que estaba sentado en la celda? Posiblemente. Posiblemente, ¿verdad? A ver. Bueno, no lo veo ahí tan... Pero la señora esa era de Insidious. Sí. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, What? including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in its procedural realms. Here is your exclusive new look. Cuando te ponen la imagen ahí de fondo es porque este juego ya ha salido en algún otro sitio. Qué bien se ve, ¿no? You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Mira, las bobinas de Tesla. Given how fragile. Este creo que ya le mostraron hace tiempo. I'd say that staying fed, dry and rested should Un juego de supervivencia, vaya.
Pero el rollo como muy... Como muy época victoriana por el tema de la vestimenta y todo. Ah, que eso es para hacer portales. Coño, se ha escapado del barco de Davy Jones. Mira, los hombres jaula. Del Dark Souls. Está guay, vaya, un juego así de supervivencia está guay, mola un montón, sí, sí. Araña. Castores. Y eso un troll. Bueno, yo me voy a cenar. Sí. Y yo ya cuelgo porque yo ya no vengo. Yo ya no vuelvo, que ya me iré a dormir, sí. Y eso que iba a aguantar hasta las 11. Bueno. Con mala suerte, ya lo veré mañana. Pues ala. Así que pone ala. Sí. Y luego dirá al otro señor eso. Sí. Que me he ido a asomar. Así que ala. Nada. Son mierdas por si está viendo en directo. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Sería. Guys. You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. Menos mal que te has pixelizado eso, si no sería un problema. Vaya locura los Saints Row. Ah, bueno. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Te puedes hacer a ti mismo, es que es muy bueno. Ah, bueno. Joder, la personalización que tiene. Con la tontería. Está guapa toda la personalización. ¿Ah? Pues ahora, corran a descargarlo. Epic Games. Next, Bueno. we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Vaya. En exclusiva para Xbox. Manufacturer MHL1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it!
Warhammer. Set your data interrogators. If all goes well, we can unlock the system, prime the rods, and send them where they're needed. That's the first part done. Get to the base of the matrix bar and put those cryonic rods to work. Yo tengo que probar un Warhammer, a ver si lo pruebo. Pero es que me da toda la pereza del mundo. Bueno. Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Your Today, affairs will they are ready to reveal return. their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. Joder, lo tengo en Unreal Engine Return 5. to the world of layers of fears. Get a dose of this. ¿Ha dicho la Layers of Fear? Someone once said ¿Otro? insanity runs in our family. Sí. Let it run. Sí, porque el cuadro de la derecha es el del primer juego y el del medio es el del niño del segundo. Esto está hecho con un Unreal Engine 5, cuidado, Joder, yo todavía me tengo que pasar el 2 y el DLC del 1. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred of the horror. ¿Pero qué se llama? ¿Qué se va a llamar? ¿Layers of Fear 3? Lo más normal del mundo. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. Made in Unreal Engine 5. Joder, si saben utilizar bien el Unreal Engine 5 puede hacer una bestialidad. Ah, bueno. Trapped in this house, bound by this body. Now, I break free. Layers of Fear. Ah, que es así, es como un reboot, básicamente. No se llama ni Layers of Fear 3. Ok. This Vale. October, Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin, to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Batman. Sí, ha dicho que Batman está muerto, o sea que esto es después del Arkham Knight, ¿no? Es cuando sucede lo del final. Que técnicamente muere, no se ve que muera, pero técnicamente muere. Ese tiene buena pinta, la verdad. Pero a mí el que me interesa más que el Gotham Knights es el otro, el de la Liga de la Justicia. El de... No, el de la Liga de la Justicia no, el de el Escuadrón Suicida. Matar a la Liga de la Justicia. ¿Qué? ¿Cuál eran los juegos de este mes? ¿Los juegos de...? De este mes. ¿Los juegos de este mes? Del PS Plus. Uno es el God of War.
El otro es Naruto, no sé qué, uno de peleas. Y el All Star de ese de como de Nickelodeon. Sale Bob Esponja, para que te hagas una idea. El God of War ya lo tengo y los otros dos no me interesan. Espérate, ¿va a tener personalización? Ah, no, vale. Iba a decir, vamos, porque Nightwing, que yo sepa, no es de color. Hombre, a no ser que te hagas una clase y te la puedas personalizar, entonces sí. ¿Ves? Iba a decir... digo, sin... Nightwing es de color. Este tiene buena pinta, pero es que... Tiene buena pinta, pero me llama más el otro, el del Escuadrón Suicida. Juanjo. Respire. Naughty Dog. ¿Qué hace aquí el de Naughty Dog? ¿The Last of Us? Algo de la... O The Last of Us o Uncharted. O a no ser que estén haciendo algo nuevo. First of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 Han pasado 2 años desde el Last of Us 2, es verdad. Sale en 2019. El tiempo pasa. Vaya novedad. Pero ahí pasa, ¿eh? Es que puede ser o algo de Uncharted o el DLC de The Last of Us 2, parte 2, o el multijugador ese que supuestamente estaban rumoreando. What can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond. Mira, están hablando del modo multijugador. Que no sé realmente un modo multijugador. Yo cuando salió el 1 jugué al multijugador del 1 y tampoco es que... No sé. O sea, es como que no necesita un multijugador de Last of Us. Y ya no es que necesite un multijugador, es que si hacen un multijugador del 2... Si hacen un multijugador de la parte 2, lo están sacando 2 años después, ¿sabes? Cuando ya nadie juega al de Last of Us 2. Entonces... Pero vamos, esto tiene pinta del multijugador, ¿sí? It's really cool, and it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us, and you're going to see a lot more of this game. Hombre, si lo sacan free to play el multijugador, pues puede ser que a la gente le interese, pero si lo sacan de pago, no sé yo. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day, it feels like. Up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO. Ah, la serie de Last of Us. TV show. They've been filming and A ver, ¿cuándo sale un tráiler de la serie? No hay nada todavía. When we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes?
Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could First look. Let's take. Mira. So you can see this is a certain museum that players might know from the game. Ooh. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey and not only directing them. El Pedro Pascal, que es el que sale en The Mandalorian, y la otra que es la que sale en Juego de Tronos. For a whole year, watching the nuance that they bring Guay, guay, guay. Esta serie va a estar guay. On and off camera, I couldn't help but think Sí, about ¿no? Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so ¿Sabes cómo se llamaba el juego este de Switch que era un shooter que ha salido hace nada? feels like this is going to be something Si me hablas de Nintendo, complicado, pero... the most authentic video game adaptation. ¿Un juego shooter para Nintendo? Sí, el que era como plataformer con distintos disparos, cartas y todo eso. Con disparos y cartas. Ya no se me viene nada a la cabeza así para Nintendo. Si se me viene te digo algo, pero no... No sé ahora mismo. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on out. Cuidado con el copyright. Coño, el Troy Baker otra vez. ¿Qué le ponían? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba el juego I'm a little este? confused though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and the like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera. Joder, es que el Pedro Pascal tiene un aire a Joel, el de la serie, el del juego, que flipas, ¿eh? La chica no tanto, la chica no se parece tanto a Ellie, pero el Pedro Pascal tiene un aire a Joel. You guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew, I have to say. Coño, Leslie Johnson, la chica esta que está aquí al lado, creo que es la que hace de Ellie en el juego. Bueno, creo que estos dos es Joel y Ellie. They all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect and Claro, es que estos dos entienden a los personajes porque son ellos, claro. Entonces. A ver si no sueltan spoilers. It's so much more than that. I can't fully explain it, but I'm so excited to be a part of it and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. No diga nada, señora, que la matan. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. Rollo va a soltar un spoiler. ¡No! ¡Calla! Are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Estaría guapo. Hey. All right. Well, un trailer. Let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. ¿Van a hacer un remaster del 1? Even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. ¿Cómo? ¿Ha dicho The Last of Us en PC? Bueno, tampoco me sorprende porque va a llegar el Spider-Man y llegó el God of War. O sea, que tampoco es una cosa que me vaya a sorprender, vaya. O sea que van a hacer el remake del 1. Supongo que me imagino que para los que ya lo tengan, la actualización serán 10 pavos. Seguro. Pues mira, este es uno de los pocos seguramente que pague 10 euros por actualizarlo. El 2 del 9. ¿En septiembre?
the outside. En septiembre sale ya. Can't be any worse out there. 60 FPS, vaya, no me va a sorprender. Can it? Supongo que iluminación, partículas. I had somebody that I cared about. And in this world that's good. Los modelados son del Get you killed. del de Last of Us 2. How many close calls have we had? I get in trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that. Bien, me parece correcto. I've had some practice. The Last of Us parte 1. Y para PC también. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these. I mean, these performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, right? actually, we came up with a process where we could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators Es que míralo, es que literalmente son los modelos del The Last of Us 2. Sí. You went and you redid the models and rebuilt everything. Everything was rebuilt from the ground Sí, 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 son los modelos del The Last of Us 2. Directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give 60 FPS, ha dicho la palabra mágica. They're all new players for PS5 and PC. Yeah. We wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm. No creo que digan nada del The Last of Us parte 3. De momento. Si es que están haciendo algo. It's really when you play it, when you see it in motion. Buah, pero estaría guapo que saliese ahí de fondo The Last of Us parte 3. Explota la gente. Back in The Last of Us 1. Well, it's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on, like, Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this, again, to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Skye. Okay. And you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Now, Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. Okay. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, ¿He dicho que es muy pronto para hablar? Do have a new project. Sí. Save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by. Bueno, ha dicho que es muy pronto para hablar. En el próximo Summer Game Fest seguramente será The Last of Us parte 3. Thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. O algo de Uncharted, seguro. That is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look. ¿Ya? ¿No se supone que acababa a las 11? And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the No estoy mal, ¿no? Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Ponía hasta las 11, the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne. Hostia, la Gamescom el 23 de agosto. And then the Game Awards will return Y los Game Awards en diciembre. Vale. in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June. El Summer Game Fair, el 2023, digital y en persona. El año que viene ya lo van a hacer en persona. Thanks for being a part of Summer Game Fest. And remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. El año que viene lo van a hacer ya en persona. Pues nos han timado y va a durar hasta las 11.
unos timados, bien timaditos. Sí. Bueno. Happy birthday to you. ¿Qué es esto? Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent No, se game puede quitar ya, festival ¿no? that exists. It was started Pues. over 10 years Sí, ago. pero no sé qué es esto. ¿Qué es esto? To celebrate Algo the que he best quitado. independent Eso games no out que there es. and bring them to you, the fans. ¿Algo que has Bring quitado? Developers and players together to get together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital, so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. So sit back, relax, put on your party hats. Voy a esperar un segundo más por si acaso, pero... This thing? I'm supposed to put this on? That's right, everybody, put on your party hats. Everybody. Everybody. That's right, that looks good. Now we're cooking. Put on your party hat and enjoy Day of the Devs. Ah, bueno. We got a new one today. This is from a good friend Michael for... Pues esto es otra cosa que ya no tiene nada que ver. En fin, pues nada, se acabó. Bastante bien. Algunas cosas me las esperaba y otras no, pero vamos, ha estado bien. Y ahora pues hablarán los desarrolladores, ¿no? Game Design... Sí, van a hablar un poco de... Pues de juegos, en plan así. Estupendo. Pues nada,